Buenas tardes, teleaudiencia de Entre Nosotros, Cultura Pando, en un nuevo programa, o mejor dicho, continuando el programa anterior de los 230 años de Pando, con los invitados de lujo que tenemos, como Daniel Mesa y el profesor Rabín. Y bueno, vamos a tratar de continuar lo que dejamos en el programa anterior, de esta rica historia que tenemos. Y bueno, vamos a empezar, o a retomar el tema, mejor Daniel, con el tema de las estancias, de las medidas, de todos esos pequeños detalles de cómo era que se conformaba el territorio que hoy ocupamos nosotros. Hoy ocupamos. Decíamos en el programa anterior de que las estancias tenían 3.000 varas de frente sobre el arroyo y 9.000 de fondo. No hablamos de metros. Y si hablamos de metros, decimos que son 2.500 metros sobre el arroyo y 7.500 metros sobre... Claro, porque la vara es un poquito más corta que el metro. La vara es un poquito más corta que el metro y eso es muy importante. ¿Y a qué te parece que por qué es importante? Nuestras manzanas no tienen 100 metros. ¿Por qué no tienen 100 metros? Porque estaban medidas en varas, claro. Porque estaban medidas en varas. Entonces, estar medida en vara no se llega a se llega casi a los 86 metros. Nosotros tenemos por acá, a ver, de forma precisa, la vara castellana, que era de 83 metros, casi, o 59 centímetros, y casi 84 centímetros. Sí. Pero también apareció después la vara nacional, que la vara nacional tenía 85 centímetros con 90. Casi 86 centímetros. Claro. Entonces, la configuración de los almacenamientos de aquella época nos daban con esas 100 varas que no llegamos, por supuesto, a los 100 metros. A los 100 metros, claro. Ahí justo en pantalla tenemos, mira, lo que medía un pie, la pulgada. Hoy, por ejemplo, un pie son 33 con 3 centímetros. Eran de pie chiquito en aquella época. Y fuimos evolucionando y creciendo el pie. Pero es muy interesante Yo no sé si tenemos alguna otra placa con respecto a eso, pero creo que bueno, con temas de las medidas, por lo menos de longitud. Sí, eso da lugar también, eso da después lugar a errores también, porque a veces los pilotos agrimensores y los agrimensores posteriormente a veces tomaban una medida, tomaban otra. Entonces eso da lugares a veces a manzanas distintas. Errores de medición. De 86 u 88. Teníamos en pantalla el nombre justamente de las estancias que conformaban. De este lado, vamos a decir del arroyo, el capitán Artigas, Bernardo Gaitán, que es Bernardo Gaitán el que le transfiere la estancia a Meneses, que es sobre la que está formada la ciudad. Mateo Barreda, la estancia Mateo Barreda, que está pegada inmediatamente. Sebastián Ribeiro, Francisco Acota, Joaquín Mendieta, Antonio Méndez, Ventura Valdenegro. La familia de Valdenegro es la que después el ayudante mayor que tiene Artigas, claro. Finalmente, traiciona a Artigas también. José González de Melo y Antonio Figueredo. Antonio Figueredo era portugués. Era la última estancia sobre este margen. Sí. Y bueno, de este lado de acá era el alférez José Mitre, que es el bisabuelo del presidente argentino. Mitre sufría un problema de salud muy grave, incluso asesina a su mujer en aquella época. Milton Esquinca en Boulevard Sarandí dice que es el primer Otelo uruguayo, ¿verdad? Por esa situación tan grave que sufrió. Incluso compañero del abuelo de Artigas, en una oportunidad también le tira un tiro, ¿verdad? Al abuelo de Artigas, que lamentablemente afortunadamente no llegó a destino, ¿verdad? Y después toda la serie de restos de estancieros, ¿verdad? De aquella época. No sé si tenemos alguna otra otra diapositiva. Sí, alguna otra diapositiva. Bueno, ahí lo que estamos viendo es un mapa de venta de parte de la estancia de Meneses y a José Millán y Pedro Montero. Aquí vamos a explicar algo. Esa es la estancia de Barreda, que es en la que yo vivo. Esa es en la que yo vivo, que después... Que ahora tú estás viviendo sobre... la avenida que va al parque, ¿verdad? La avenida que va al parque. La avenida que va al parque.
Estas otras estancias que están acá son la estancia de San Miguel, que era de los jesuitas. Está por intermedio al medio de la estancia pasa el arroyo de los Padres. Ajá. Para que todos lo ubiquen, está sobre la ruta 11, Sí. que era una de las estancias que tenían los jesuitas, que bueno, posteriormente después el rey ordena Sí, que se la vaya. evacuación Sí, sí. de América Latina, ¿verdad? La estancia de Luis Lima, que es la estancia donde está ubicada actualmente en Palme Olmos. Mira vos, qué bien. En Palme Olmos. Ahí todavía se puede apreciar la senda de paso, si uno entra como hacia Rincón de Pando, Sí, al lado derecho. Sí, hacia claro. el lado derecho, hacia el Rincón de Pando, hacia el lado izquierdo hay una calle. Esa calle en realidad no es una calle, es una Es la senda. senda de paso. Y era la senda que dividía, Entre ¿verdad?, las una estancias. estancia de la otra. Así que en Palme Olmos está ubicado en lo que otrora era la estancia de Luis Lima. De Luis Lima. De Luis Lima. Bueno, aquí tenemos algo sobre el ataque de los indios a las estancias. En aquella época lo que sucedía era que las estancias pretendían ser la contención de esa situación depredadora que había sobre el ganado, e incluso el tema que siempre tenemos el dicho sobre la cuereada, le ganó la cuereada. Sí. Es decir, los indios, muchas veces apoyados sea por portugueses o por los mismos faeneros, Claro. que venían, muchas veces llegaban y faenaban primero, ¿verdad? Y el otro que tenía adjudicado el espacio cuando llegaba ya no tenía más, y eso era Y ganar ahí el la dicho cuereada. le ganaron la cuereada. Ahí le ganaron la cuereada, es el dicho ese, ganaron la cuereada. Claro. Bueno, vamos a ir ahora un poquito más rápido con esto, y vamos a ver si lo podemos explicar, que es la creación del pago o partido de Pando. Es decir, si bien las autoridades del Cabildo de Montevideo tenían determinadas autoridades, divididas determinadas autoridades, aparece una figura interesante. Se divide el territorio en 8 pagos, ¿verdad? Y a cada pago se le designa un juez comisionado. En el caso nuestro, el juez comisionado que nos asignan para acá es para el pago integrado por los arroyos Sauce, Pando y Solís. O sea que Y ese primer juez comisionado, la primera autoridad comisionada, es Antonio de la Torre. ¿Quién era Antonio de la Torre? Antonio de la Torre era el abuelo de Juan Antonio de la Valleja, el abuelo materno de Juan Antonio de la Valleja. La referencia que yo tengo es como que no se habría encontrado la documentación de nacimiento de la mamá, pero posiblemente pudiera haber nacido en esta zona, ¿verdad? Claro. Y después haberse trasladado. Bueno, designado el juez comisionado, se vuelve a crear, la primera guardia de Pando había sido retirada en 1763. Quiere decir que antes de 1763 teníamos una guardia. En 1772 se vuelve a crear la guardia de Pando. Estamos viendo en pantalla un dibujo que fue publicado en el almanaque de Casa Bertolotti, Sí, sí. por allá por la década del 50, que nos ilustra los ranchos, ¿verdad?, con la guardia. Incluso en esta guardia también estuvo nuestro prócer, ¿verdad?, en determinado momento. La construcción de la capilla. Nosotros Ahí sería, digamos, los inicios del enclave de la ciudad de Pandense. sí, podríamos decir que lo primero es la Guardia Militar, Claro. ¿verdad? Sí. Y después la capilla. Nosotros en la Patria Gaucha, que se desarrolla en la ciudad de Tacuarembó, se recrean una cantidad de situaciones, Claro. de construcciones. Entre ellas, las capillas De cebato y piedra. rurales, Claro. ¿verdad? Como la que estamos en Aquí pantalla. hay una recreación, ¿verdad? Aquí hay una recreación por un artista plástico local que es de Luis Aro, que bueno, habla del techo de paja, las paredes de piedra y las dos piedras campanas, ¿verdad? Sí. Que se tenían para llamar a misa. Piedras sonoras, ¿no? Piedras sonoras, ahí está. En realidad la capilla, ahora vamos a hablar sobre esto también, la capilla
estaba dentro de la jurisdicción de la Capilla de las Piedras. Era auxiliar, vamos a decir, de la Capilla de las Piedras. Y quedó dentro, cuando se hace la limitación del territorio eclesiástico, la Capilla de Pando, que cuando comienza a inscribir las partidas de nacimiento, lo hace con 2 libros, un libro que queda en el lugar y otro libro que hay que enviarlo a la Capilla de las Piedras. El límite era el arroyo Pando y el otro límite era el arroyo Toledo, porque ya la jurisdicción eclesiástica de Montevideo había quedado hasta Toledo. Y el resto era de la Capilla de Canelones. Así que esa era la jurisdicción eclesiástica que teníamos. La Capilla de Pando. Y con la Capilla de Pando. Bueno, detrás de la capilla estaba el Camposanto, ¿verdad? La capilla estaba ubicada un poquito, por General Artigas, un poquito antes de llegar al municipio, al edificio del municipio. En la mitad de la cuadra esa. La mitad de la cuadra, que acabamos de ver que posteriormente se instala allí el edificio de la logia, el templo de la logia Silencio, ¿verdad? Que fue la primitiva logia Silencio. La primitiva logia, que fue adjudicado ese predio por Máximo Santos, el presidente de la República, ¿verdad? Y debemos decir que Máximo Santos está anotado su nacimiento en Pando. En Pando. Sería el único presidente que tiene anotado su nacimiento en Pando, ¿verdad? Seguimos. O sea que el Camposanto era lo que ahora sería el club Pando, el club de básquetbol Pando. Posteriormente, a los fondos. Posteriormente, por todos los sucesos ya conocidos, de la situación producida en San José, el gobierno decide separar los cementerios, ¿verdad? De la iglesia, y entonces aparece la construcción del nuevo templo, y detrás del nuevo templo, por ejemplo, por allí, enfrente de lo que es la Plaza de Deporte, por allí, estuvo el segundo cementerio, ¿verdad? Y posteriormente, ya cuando se produce esa separación, ya al lugar definitivo que tenemos hoy en día en nuestra ciudad. Claro. Apasionante. Entramos ya en un tema jugoso. Y bueno, vamos a ir a la primera pausa para retomar en el segundo bloque esta rica historia pandense. Adelante. ¿Qué es Porsaleu? Fundación por la Salud del Paciente con Leucemia o Linfoma. Es una fundación sin fines de lucro que apoya al paciente con leucemia, linfoma y otras enfermedades graves de sangre o ganglios. ¿Quiénes las integran? Médicos y enfermeras del Servicio de Hematología del Hospital Maciel, los propios pacientes y sus familiares, expacientes y voluntarios en general. ¿Qué se necesita? Apoyo. Y tenemos la cuenta del Banco de la República, cuenta corriente 152-5707-8 y 152-5700-0 de pesos y dólares respectivamente. También débito automático en la tarjeta de crédito de OCA. Porsaleu, Fundación por la Salud del Paciente con Leucemia o Linfoma. Daniel Stabile, Peluquería Unisex. Brinda servicio de prótesis capilares oncológicas, tejidas a mano con cabello natural. Consúltenos y conozca sobre variedad de posibilidades. Se aceptan órdenes de BPS. Daniel Stabile, Peluquería Unisex. 33 919 frente al SAP. Teléfonos 2292 1308. Bien amigos, continuando con este segundo bloque de los 230 años de la historia pandense, vamos ahora a entrar de lleno en quiénes fueron los primeros habitantes de la ciudad de Pando, Daniel. Bueno, vamos a ver si nos podemos ubicar un poco en el contexto general. Este proceso de avecinamiento es solicitado por Francisco de Menezes. Cosa muy importante. Eso nos dice don Rómulo Rossi en sus publicaciones, que el fundador de la ciudad es Francisco de Menezes. Es él el que pide al virrey
los pobladores peninsulares que iban hacia la Patagonia. El virrey Bertiz le envía los vecinos en octubre de 1781, empiezan a llegar las familias, las primeras familias para la ciudad. Posteriormente, Bertiz también sigue enviando pobladores para otros lugares, Canelones, Santa Lucía, San José, por ejemplo, ¿verdad? Pero en el caso de Pando, nosotros tenemos que decir que este proceso que se inicia con estos vecinos es un proceso privado. Eso es muy importante. Que la gente a veces no lo entiende. Es un proceso privado. En el caso de Canelones, en el caso de Santa Lucía, en el caso de San José, es la propia corona la que realiza, con pilotos agrimensores, realiza la... En San José fue el capitán Vidal. Lo mandó la corona. Organiza la fundación. En el caso de Pando es un proceso privado, lento y muy dificultoso. Claro. Y decimos que es privado y lento y muy dificultoso porque lo que Meneses adjudica son terrenos. Y en aquella época el terrenito no alcanzaba para vivir. La gente vivía del campo, de los animales, de lo que plantaba. Por eso es dificultoso esa presencia. Algunos de esos primeros pobladores se van. Se retiran. ¿Se Porque en definitiva se precisaban grandes extensiones para poder Se precisaba una chácara por lo menos. Claro. Para criar ganado, para cultivar, no bastaba con... Sí, pero todavía no estaba, como el proceso era privado, claro. Meneses adjudicó un local de 500 metros, una parcela. Eran pequeñas parcelas. ¿Y de qué vivía el pobre hombre ahí? Claro. Ese es el problema. Por eso es lo que la definición, de lenta, dificultosa, tardó. En el caso de Canelones, le adjudicaron chácaras a los primeros pobladores, ¿verdad? Claro. Que eso no sucedió acá. Por eso una parte de la población se va, pero además también hay un hecho también bastante lamentable, es que Meneses pretende cobrar a esos vecinos que trajeron, que eso también trae aparejada algunas dificultades que después Meneses le comunica al rey que él va a cederles en forma definitiva, ¿verdad?, los terrenos, y aparece ahí el intento de firmar un documento de donación de terrenos a la iglesia, que eso se hace en 1788, un documento que, si bien ha sido referencia y que todos los pandenses lo hemos tomado como punto de partida del proceso fundacional de Pando, claro. Es un documento que no está firmado. Claro, pero había que tener una fecha de arranque para contar de aquí en adelante nació Pando. Claro, entonces hemos tomado toda esa cesión de terrenos por parte de Meneses a la iglesia. Uno de los aspectos para entender el tema de la mamá de Meneses, que es una figura muy interesante, muy importante, y que daría un programa entero para hablar de ella, pero que es el tema del testamento de Meneses. El testamento de Meneses es a favor de su hijo, y su madre es Albacea. Es un documento que hay que estudiarlo, nosotros tenemos algunas referencias generales, y también Meneses se le adjudican estancias sobre el arroyo Tala. Entonces, hay dos estancias adjudicadas sobre el arroyo Tala. En realidad, Francisco de Meneses empieza a tratar de querer deslindarse, ¿verdad?, de esta estancia y venderla. Se lo vende a Millán también, a Millán y Montero, ¿verdad? No el capitán Millán, otro Millán. Y Montero vende la mitad. Estamos viendo acá una placa sobre Bertiz. Yo creo que el departamento de Canelones especialmente tiene un debe con él, ¿verdad?, por ese proceso fundacional y ese apoyo a los procesos fundacionales de muchas de nuestras poblaciones, ¿no? Pero volvemos a repetir, incluso Meneses da él documentación a algunos de los primeros habitantes, se la da él, no la iglesia, se la da a él. Y tenemos un trabajo muy interesante de Leonardo Danieri en el suplemento del día con respecto a este tema, que bueno, le recomendamos a quienes son ratones de biblioteca que lo busquen y que lo lean. ¿Cómo no? Bueno, la verdad que estamos ya entrando en un terreno rico, jugoso,
Para entrar ya en breve, digamos, a la parte de personajes, de anécdotas, de quiénes fueron, quiénes vivieron, quiénes habitaron esta ciudad de Pando. Y bueno, eso lo vamos a dejar para un tercer programa, para lo cual yo ya me estoy adelantando a invitar al profesor, a Daniel, para seguir esta jugosa historia y rescatando, bueno, para la posteridad, ¿por qué no?, de esta historia rica, riquísima, y ya cuando la vayamos desarrollando se van a dar cuenta de todas las personalidades que han vivido aquí en estas tierras pandenses. Yo, amigos televidentes, me despido hasta el próximo programa, que vamos a contar con la presencia de estas dos personalidades maravillosas, enriquecedoras, y bueno, como dice Rosana, y ya es un eslogan, sean felices y nos reencontramos en el próximo programa. Muchas gracias.